El Sol está muriendo ahora mismo. No de manera dramática ni visible, pero cada año que pasa, quema un poco más de su combustible. Cada 100 millones de años se vuelve un 1% más brillante. Y ese brillo creciente, tan lento que ningún ser humano lo notará en su vida, es la cadena de eventos que terminará con el Sol tragándose a la Tierra, colapsando hasta el tamaño de nuestro planeta y apagándose lentamente en la oscuridad del sistema solar. Hoy te cuento esa historia completa. Cómo empieza, cómo se desarrolla y si hay alguna posibilidad de que la humanidad sobreviva a su propia estrella. El Sol tiene 4.600 millones de años. Lleva casi la mitad de su vida brillando con la misma intensidad, con la misma estabilidad que hace posible la vida en la Tierra. Desde nuestra perspectiva, donde una vida humana dura menos de 100 años, esa estabilidad parece permanente, casi eterna. No lo es. El Sol existe gracias a un equilibrio que lleva miles de millones de años funcionando, pero que tiene una fecha de vencimiento incorporada en su propio funcionamiento. En su núcleo, donde la temperatura supera los 15 millones de grados y la presión es incomprensible, ocurre fusión nuclear. Átomos de hidrógeno se fusionan para crear helio, y en ese proceso liberan energía. Esa energía empuja hacia afuera y equilibra la gravedad que tira hacia adentro. El equilibrio se mantiene, la estrella brilla y el hidrógeno se consume. Pero aquí está algo que poca gente sabe, y es la clave de todo lo que viene después. El Sol no necesita explotar para destruir la vida en la Tierra, solo necesita seguir haciendo lo que ya hace, exactamente lo que siempre ha hecho, pero un poco más. A medida que el Sol agota su hidrógeno, la fusión se ralentiza momentáneamente. La gravedad se impone y el núcleo se contrae ligeramente, aumentando su temperatura. Eso acelera la fusión. El equilibrio se restaura, pero ahora se está produciendo un poco más de energía que antes, y esa energía extra hace que la estrella se vuelva gradualmente más brillante. La luminosidad del Sol aumenta aproximadamente un 1% cada 100 millones de años. Un 1% cada 100 millones de años. Parece irrelevante. No lo es en absoluto. Dentro de unos 600 millones de años, ese aumento de brillo habrá calentado suficientemente la atmósfera terrestre para alterar el ciclo del carbono. La concentración de dióxido de carbono caerá a niveles que las plantas no pueden usar para la fotosíntesis. Las plantas morirán. El oxígeno irá desapareciendo de la atmósfera, y sin oxígeno, prácticamente toda la vida compleja en la Tierra irá pereciendo. Oye, si este tipo de contenido te hace pensar en el largo plazo de una manera que pocas veces hacemos, suscríbete al canal ahora. Estamos construyendo una comunidad de personas curiosas que quieren entender el universo. Dale clic al botón de suscripción. Es gratis y nos ayuda enormemente. Seguimos. 600 millones de años. La vida compleja en la Tierra existe desde hace unos 540 millones de años. Tenemos aproximadamente el mismo tiempo por delante que el que llevamos de historia evolutiva compleja desde los primeros animales. No es eterno. Es, en términos cósmicos, el parpadeo que viene después del parpadeo en el que estamos. Y eso es solo el principio. En 1.000 millones de años, la temperatura media en la Tierra subirá hasta unos 50 grados centígrados. Los océanos empezarán a evaporarse. El planeta se convertirá en un desierto global. El vapor de agua en la estratosfera será descompuesto por la radiación ultravioleta en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno, más ligero, escapará al espacio sin que la gravedad terrestre lo pueda retener. La Tierra perdería su agua, definitivamente, irreversiblemente, sin posibilidad de recuperarla. Todo eso ocurre 1.000 millones de años antes de que el Sol agote su hidrógeno nuclear. La muerte del Sol no empieza cuando el Sol muere, empieza mucho antes,
cuando el Sol todavía brilla con fuerza, pero un poco más de la que la Tierra puede tolerar. Ahora avancemos 5.000 millones de años. El hidrógeno en el núcleo se ha agotado. El núcleo, formado principalmente por helio, no tiene temperatura suficiente para fusionarlo. No genera energía. Y sin energía que empuje hacia afuera, la gravedad toma el control. El núcleo se contrae bajo su propio peso. Esa contracción calienta las capas de hidrógeno que rodean al núcleo y las activa. La fusión reaparece, pero ahora en una capa esférica alrededor del núcleo en lugar de en el núcleo mismo. Y esa fusión en capa genera más energía que la fusión central que el Sol ha tenido toda su vida. Las capas exteriores del Sol reciben toda esa energía y empiezan a expandirse hacia afuera. El Sol se hincha hacia afuera, lentamente al principio, luego de manera imparable. El Sol crece hasta alcanzar aproximadamente la órbita de Venus, 150 veces más grande que ahora, 1000 veces más brillante. Pero esa energía se reparte sobre una superficie mucho mayor, así que la temperatura superficial es en realidad más baja que la del Sol actual. El color cambia del amarillo al rojo anaranjado. El Sol se ha convertido en una estrella gigante roja. Si alguien pudiera verlo desde la Tierra en ese momento, sería el espectáculo más grandioso que ha existido en el sistema solar en toda su historia. Una estrella que llena una fracción enorme del cielo, incandescente en tonos rojos y naranjas, transformando cada amanecer y atardecer en algo que no tiene comparación. Pero nadie estaría vivo para verlo. ¿Y la Tierra? Aquí hay algo que la física todavía no ha resuelto definitivamente. A medida que el Sol se expande, pierde masa porque no puede retener sus capas exteriores. Y cuando una estrella pierde masa, su gravedad se debilita. Con menos gravedad, los planetas que orbitan a su alrededor se alejan gradualmente. La Tierra podría alejarse lo suficiente para escapar de ser engullida. O podría no ser suficiente. Las fuerzas de marea entre la superficie del Sol expandido y la Tierra podrían actuar como un freno que contrarresta ese alejamiento y arrastra a nuestro planeta al interior de la gigante roja. La física dice que las dos cosas son posibles. Cuál ocurre depende de detalles del proceso de expansión que todavía no podemos calcular con certeza suficiente. La Tierra podría sobrevivir, o podría ser engullida. La respuesta definitiva todavía no existe. Oye, te hago una pregunta antes de seguir. ¿Crees que la humanidad podrá sobrevivir a la muerte del Sol? ¿Sí o no? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me interesa mucho saber qué piensas. Y si este video te está cambiando cómo ves nuestra estrella, compártelo. Suscríbete si todavía no lo has hecho y dale like. Seguimos, porque lo más extraordinario falta todavía. Y ahora llegamos al evento más extraordinario y más paradójico de toda esta historia. Mientras el Sol vive sus últimas etapas como gigante roja, el núcleo de helio sigue contrayéndose y calentándose. Después de aproximadamente 1.200 millones de años quemando hidrógeno en la capa exterior, el núcleo alcanza los 100 millones de grados, una temperatura que permite algo que antes era imposible: fusionar helio. Y entonces ocurre lo que los astrónomos llaman el flash de helio. En condiciones normales, cuando la temperatura de un gas sube, también sube su presión y el gas se expande, lo que actúa como un regulador natural. Pero el núcleo del Sol en ese momento está en un estado llamado degeneración electrónica, donde la presión no depende de la temperatura, sino solo de la densidad. El regulador normal no funciona. Cuando la fusión del helio empieza, libera energía. Esa energía sube la temperatura. La temperatura sube la tasa de fusión. La tasa de fusión libera más energía. Y no hay nada que detenga ese ciclo. En cuestión de minutos, el núcleo del Sol libera tanta energía como la que produce durante decenas o cientos de millones de años de funcionamiento normal. Durante esos brevísimos instantes, el núcleo del Sol se vuelve tan luminoso como todas las estrellas de la Vía Láctea juntas. Todas las estrellas de la Vía Láctea, en el núcleo de nuestra estrella.
durante unos minutos. Y nadie lo verá, porque casi toda esa energía no alcanza la superficie. Se invierte completamente en romper la degeneración del núcleo, en expandirlo hasta que vuelve a comportarse como un gas normal. Alguien mirando al Sol desde afuera durante el flash de helio no notaría nada extraordinario, quizá un ligero cambio en el brillo. El evento más energético en la historia del sistema solar, invisible desde afuera, completamente silencioso para cualquier observador externo. Después del flash de helio, el Sol se estabiliza brevemente mientras fusiona helio de manera más controlada, pero ya recibió su golpe mortal. El combustible restante es limitado. Le quedan poco más de 100 millones de años de vida en esa forma. Los últimos capítulos son una secuencia de pulsos. El Sol experimenta varios fogonazos separados por unos 100.000 años. En cada uno, la energía producida hace que expulse al espacio capas enteras de su atmósfera. El Sol va perdiendo más de la mitad de su masa total. Todo ese gas expulsado forma un envoltorio esférico que rodea al sistema solar. El núcleo lo ilumina desde adentro. El hidrógeno emite luz roja. El oxígeno emite luz verde. El helio emite luz azul. El resultado es una de las estructuras más bellas que existen en el universo. Una nebulosa planetaria. Una esfera de gas multicolor brillando en el espacio. Y en el centro, el núcleo del Sol expuesto, sin sus capas exteriores. Una esfera que sigue contrayéndose hasta alcanzar más o menos el tamaño de la Tierra. La mecánica cuántica detiene el colapso. La temperatura superficial supera los 100.000 grados. El color es blanco intenso. El Sol se ha convertido en una enana blanca. Una brasa, densa, caliente, sin ningún proceso activo de fusión. Solo un objeto que irradia el calor que acumuló y que va enfriándose lentamente a lo largo de billones de años. Eventualmente se convertirá en una enana negra, un objeto oscuro y frío flotando en el vacío donde antes había una estrella, que hizo posible todo lo que existe en este planeta. Ese es el destino de nuestra estrella, y el nuestro si no encontramos la manera de sobrevivir a ello. Cuéntame en los comentarios qué opinas de este tema. Suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo video.